porque puede traer consecuencias al paciente, no hacer el diagnóstico bastante rápido. La consulta médica por dolor abdominal tiene múltiples causas que abarcan desde enfermedades banales, que no va a pasar nada, hasta otras que comprometen la vida del paciente. Alrededor del 30% es de etiología demostrable. 30% no, primero que no va a pasar nada, segundo que no se va a saber por qué duele el abdomen. Y aquí viene el término abdomen agudo. ¿Qué entienden por abdomen agudo? ¿Qué es un abdomen agudo? Ya. Dolor, primero que es un dolor abdominal de muy poco tiempo, de pocos días. No ha pasado mucho tiempo con ese dolor. Pero requiere una conducta diagnóstica y terapéutica rápida. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo qué por ejemplo? Tengo de doler muy poco tiempo y tengo que resolverlo ya. ¿Y qué pasa si no lo resuelvo? Se puede complicarse. Peritonitis, sepsis, muerte. Puede suceder. ¿Dónde está el problema? Si yo no diagnostico, por algún motivo no sé cómo diagnosticar esa apendicitis, puedo mandar de alta, puedo mandar a su casa, puedo decirle que es una emergencia, que vuelvo otro día. O le pido estudios para que vuelva de aquí a 2 días, que venga a su programa o mañana. Ahí ya tengo problemas. Con seguridad va a ser peligroso. Esto ha hecho, gracias a este problema, ha hecho que en los lugares donde sea más importante la parte legal que la médica, donde hay demandas por equilibrar. Por eso todos los médicos allá tienen su seguro mejor que casi la mitad de su sueldo, si quieres decir. Es precisamente por eso. Estos problemas de diagnóstico. Entonces, han hecho que ya no les importe tanto la situación. Que vayan directo, que haya dolor abdominal y les pidan directamente tomografías y demás. Y llaman a los especialistas. Cuando hemos visto que la mayoría de las veces no es necesario. Entonces, tenemos que estar atentos al diagnóstico del abdomen agudo, porque el abdomen agudo se divide en dos. El abdomen agudo clínico y quirúrgico. El clínico será el que necesita un tratamiento sintomático o antibiótico, lo que sea. En cambio, el quirúrgico es donde, para darle una solución, necesito operar a ese paciente. Una apendicitis se diagnostica en la mañana, en la noche ya tiene que estar operado, si no con seguridad. Si se diagnostica en la noche, en la mañana ya tiene que estar operado. Entonces, conducta terapéutica. Y para hacer el tratamiento, lo primero que tengo que saber qué es. Epidemiología. 45% de los dolores abdominales son inespecíficos. Van a ser banales y no se va a saber por qué. Pero el 25% de los dolores de esos abdómenes agudos terminan siendo apendicitis aguda. No son pocos los casos que tenemos. Y 10% son colecistitis aguda. ¿Qué es una colecistitis? ¿De qué? Sí. ¿Por qué se inflama la vesícula? La mayoría de las veces porque tiene cálculos. ¿Y qué se llama cuando tiene cálculos en la vesícula? ¿Ah? ¿Y si están en el colédoco? Colitiasis. Ahí va como trabalengua. Así que como suena tan complejo eso, y hay más palabras asociadas, va a llegar a pensar. Porque lo que más van a ver, práctica de médicos generales, el dolor abdominal, fisiopatología. Según su mecanismo de producción pueden ser de tres tipos: dolor visceral, somático y dolor referente. Esto ya hemos visto en la primera unidad de aprendizaje, se supone que ya no me. ¿Cuál era la diferencia entre dolor visceral y somático? Y ya, ¿qué más? ¿Cuál es cuál? A ver, algún ejemplo, un dolor somático, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Mm? Ya.
puede ser. ¿Qué más? Una artritis, que me golpea el codo. Es un dolor, más que todo es fibras musculares, tendones. ¿Y dolor visceral, un ejemplo? Le acabamos. Y dolor referido es más sencillo. ¿Qué era eso? Estaba en un lado y siempre de un lado del pene en otro. Y el origen está en otro. Dolor visceral, dolor somático, localización de los receptores. El visceral está en vísceras, en corazón, páncreas, hígado, vesícula, vejiga. Tanto como el hígado no es. Fácil. Dolor somático, músculos, tendones, huesos, ligamentos, fácil. Más fácil de encontrar. Estímulo periodoncial. Ya, y aquí viene otro tema. Cuando son vísceras y huegas, ¿qué es lo que duele? ¿Qué provoca el dolor? La distensión, el espasmo o la isquemia. Esas tres cosas prácticas. La distensión, porque se produce. ¿Qué puede hacer que se distienda una víscera hueca? Y ya cuando hay gases puede. Bueno, ¿qué más? Una obstrucción. ¿Y por qué una obstrucción? Está obstruido, no tiene a dónde liberar limitada. Y en una obstrucción podemos aumentarle algo más. Contracción para intentar liberar esa obstrucción. También puede ser. Un ejemplo de eso es la nefrolitiasis. ¿Qué sería nefrolitiasis? Cálculos en el No. riñón. En el riñón los cálculos mucho no van a molestar, pero si se desprende, ¿dónde van a ir? Salen del riñón, ¿a dónde van? ¿A través de quién? De la pelvis renal, ya sea dónde van. Desde la pelvis ya puede traer problemas. ¿Y a dónde va de la pelvis renal? A la oreja. Y de ahí a la vejiga. Y la vejiga, ya. Bueno, ¿qué va a pasar si pasa la pelvis renal? ¿Qué puede suceder? No siempre va a suceder, pero ¿qué podría generar pasar la pelvis renal? Va a obstruir. Y al obstruir, ¿por qué va a doler? Pero, ¿por qué se inflamaría? Podría desviarse. La lesión puede tener inflamación de la mucosa y ya. Pero ya está obstruido, ya está el cálculo ahí. Obstruido. ¿Qué va a pasar? Si se obstruye, ¿para qué sirve el riñón? Para formar orina. Y si sigo formando orina y hay algo que está tapando un ureter, ¿qué va a pasar? Va a empezar a distender. Primero va a distender el mismo riñón. ¿El riñón va a doler? ¿Duele el riñón o no duele? ¿No? Duele. ¿Qué duele? La ¿Qué se llama la cápsula. cápsula? No, esa es la Se le dijo. Luego, ¿qué va a pasar? Va a haber una distensión, que eso ya provoca dolor. ¿Qué tipo de dolores por distensión? ¿Qué le llamamos? Tiene un dolor, un nombre específico. ¿Los dolores de qué tipo eran? ¿Cuál? ¿Ah? Urente. ¿Será urente ese dolor? No. ¿Qué tipo de dolor será cuando se distiende una víscera? No. Que es típico, que viene y va. Con distensión. Y para liberar esa distensión, esa obstrucción, ¿qué va a hacer? Va a hacer contracciones. Entonces va a tener, por eso viene y va. Viene las contracciones musculares, viene la. Es típico de víscera hueca. ¿Qué más? Va a haber tracción, isquemia, inflamación. Dolor somático, estrés, daño mecánico, carácter, isquemia, inflamación. Localización es pobremente localizado el dolor visceral. No se sabe dónde duele. En el ejemplo, ¿dónde está? La apendicitis, ¿dónde duele? Sería acá a la derecha. ¿Dónde duele? ¿Por qué se le pegaste? Pero a mí me ha dolido aquí, van a decir. Una evolución, se llama cronología de Murphy, cómo va cambiando el dolor de posición. Al principio, cuando es visceral, duele ahí, es pobremente localizado. Luego, ¿cuándo duele ya? ¿Por qué? Se inflama el peritoneo, ya es más localizado. ¿Qué más? Calidad. Dolor punzante, en ocasiones referido. Y el dolor somático es sordo, claramente sordo, ambas asociadas al dolor visceral. Signos y síntomas asociados: náuseas, vómitos, sudoración, variación en la presión arterial y presión de calle. ¿Por qué todo eso?
Eso no va a pasar en el dolor humano. ¿Por qué en el dolor visceral hay náuseas, vómitos, sudoración, variación en la presión arterial y de la frecuencia cardíaca? ¿Qué creen que haga eso? Que vean. Hasta podrían decirme por imaginación que si el intestino está detenido, pues le va a dar náuseas, ¿no? La estimulación vagal. Simpática, parasimpática. ¿Y por qué? Porque lamentablemente estas fibras comparten los trayectos. ¿Y dónde en realidad hacen efecto esto? Al compartir el trayecto llegan hasta el tronco encefálico. En los núcleos de las náuseas y vómitos se activan en conjunto el dolor, las náuseas y vómitos, y como dice, el vago también se activa para provocar alteraciones en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Es por ese motivo. Alteraciones simpáticas. Ejemplos clínicos: cólicos, apendicitis, pancreatitis, colecistitis. Y el otro, tendinitis, dolor de artritis, dolor de neurofascitis, etc. Dolor referido, como dijo su compañero, es nomás ver el mapa y cada patología tiene. Por ejemplo, el del corazón donde duele, y le da un infarto de miocardio, el brazo. Si es un dolor renal, duele en todo el abdomen inferior, incluso hasta la región lumbar y la cara interna de los muslos, la parte superior. Y así. Tipos y clasificación: por su duración, dolor abdominal agudo, menos de 7 días. Puede ser intraperitoneal o extraperitoneal. Por ejemplo, el riñón, ¿cuál es? ¿Intra o extraperitoneal? Está en él. Dolor abdominal crónico es más frecuente. La dispepsia ulcerosa, el síndrome del intestino irritable, dolor de origen indeterminado. Causas: intraperitoneales, inflamatorias, peritoneales, peritonitis bacteriana, química, lúpica. Peritonitis bacteriana van a ver, por si acaso, en la cirrosis. La cirrosis va a haber translocación bacteriana, no necesita perforarse nada para que llegue a ser. Lo mismo en la peritonitis química, no necesita haber una perforación. Luego, perforación de víscera hueca. En el caso de la apendicitis, colecistitis, diverticulitis, la úlcera pélvica. Vísceras sólidas, la pancreatitis, mesenterio, adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica muchas veces en los niños se confunde con la amigdalitis. ¿Pero qué tiene que ver la amigdalitis con el apéndice? ¿Por qué los niños con amigdalitis terminan en quirófano? ¿Qué tendría que ver? Si le duele aquí, piensa que es un apéndice. Eso que tiene que tener en mente, si es posible. Es básico estar más desarrollados en niños, en adultos, en ancianos. Están desarrollados más en niños, lo que hace que estén hipertróficos. Y el apéndice, ¿qué? Es una extensión del intestino que alrededor justo de la entrada tiene una cadena linfática. Está justo en la entrada del apéndice. Y en los niños, como está más desarrollada la luz del apéndice, ¿cómo está? Más estrecha, más amplia. Estrecha, y si está más estrecha es más posible que se pueda obstruir con algo. Entonces a veces están confundidos porque si tengo un problema en mi amígdala, ¿qué les duele? Siempre se tocan el cuello. Ya les hemos dicho eso. Duele cuando se tocan el cuello y sienten una bolita. ¿Y qué se están tocando? La amígdala. No es la amígdala, es el ganglio de las casas. Entonces, así como se inflama ese ganglio, algunos otros se pueden inflamar de forma secundaria. Incluido la adenitis mesentérica, por eso podemos llegar a cosas. Más que todo, pelvis, enfermedad inflamatoria pelviana, endometritis. Mecánicas. En el caso de las vísceras vueltas, la obstrucción intestinal por displasias, bridas iliobiliares. Bridas también se algunos de parte del intestino, el resto no es. ¿Han escuchado el término bridas diaténicas? Lo tengo claro la anterior clase. ¿Qué eran las bridas diaténicas? Son uniones entre el intestino delgado. Ya. Como que le hubieran echado pegamento a los intestinos, vayan pegando entre esos. ¿Cuándo sucedía? Eso, paciente. Si bien puede aparecer en el postoperatorio, químico, de ahí para adelante. Están ahí presentes. ¿Y cuál es un peligro de las bridas diaténicas?
está en el movimiento. ¿Tienen audífonos? Todos tienen audífonos así. O con cable. ¿Conocen con cable con ustedes? Creo que ya no conocen con cable los audífonos. ¿Cuál es el problema cuando meten a su bolsillo, a su mochila y luego se enredan? Lo mismo le pasa a los intestinos. Por estas bridas y adherencias se pueden enredar un intestino que va a pasar. Y hay una obstrucción intestinal. Entonces, por eso es importante en la anamnesis cuando les preguntamos, ¿se han operado de algo? Para esto, para hacer el diagnóstico de bridas y adherencias. Y si no se ha operado, ¿pueden haber bridas y adherencias? Lo más probable es que no, excepto, no, siempre hay un excepto. Excepto cuando. Si no se han operado, ¿por qué tienen bridas y adherencias? No deberían. Tuberculosis. No es lo mismo que la pulmonar. Vísceras sólidas, hepatomegalia congestiva. ¿Cuándo vamos a ver esto? ¿En qué patología? Hepatomegalia congestiva. Acaban de dar exámenes. Eso dicen también. Por eso es que muchos pacientes con dolor, hipoconio, de hecho que por mala suerte encuentran un cálculo ahí, lo malo no fuera tan malo eso. Lo malo es que no hay insuficiencia cardíaca congestiva soportar una cirugía. Estaba muy mal. Hemoperitoneo, aneurisma visceral o de aorta con ruptura, embarazo ectópico. Esto me interesa que sepan, porque esto tiene muerte muy, muy rápida. No sobreviven tanto las pacientes. Así que necesitan saber diagnosticar. ¿Qué es un embarazo ectópico? ¿Dónde es el lugar más frecuente? Ya. ¿Y qué significa embarazo ectópico roto? ¿Qué es esa trompa? Y si se rompe, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a diagnosticar eso cuando tengo una paciente con eso? ¿Y acaso se ve la sangre? Hipotensión. ¿Qué más aparta? Choque. Taquicardia, hipotensión y los signos clínicos del choque, ¿cuáles son? Y hemos llevado. ¿Cómo se va a ver aparte de la taquicardia y la hipotensión? Palidez, diaforesis. Si yo veo palidez mucocutánea, si yo veo eso y está en edad reproductiva, tengo que tratar el embarazo ectópico. Porque no le doy una solución, está entrando el choque. Va a padecer un poco. Ruptura del vaso. Eso generalmente es traumático. Y si se rompe el vaso, ¿qué solución le da? El tratamiento de ruptura del vaso. ¿Cómo resolvemos cuando se rompe? ¿Cuándo se puede romper el vaso? La otra vez uno de Palmazona llegó y estaba a punto de romper. Sí. ¿Ah? Generalmente se rompen cuando hay un trauma. Por ejemplo, de bicicleta, me choco con un auto, el manubrio me da justo en el abdomen. Lo más frecuente es traumas de pata, hígado, pero puede romperse también el vaso en alguna situación. En el caso de este paciente era una leucemia con una gran enfermedad y estaba grande. ¿Y qué solución se le da? Si se rompe el hígado, ¿qué hacemos? Ahí sí puedo realizar un tratamiento quirúrgico fácil, donde evitan que siga sangrando ese hígado. Suturar no se puede. Pero en el caso del vaso, suturamos el vaso, reparamos el vaso, se saca. Esplenectomía es el tratamiento. ¿Cuál es el problema de hacer esplenectomía? ¿Para qué sirve el vaso? Para algo debe ser. Solo para eso. ¿Qué tipo de órgano es el vaso? Es un órgano linfopoyético. Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente que no tenga vaso? Automáticamente va a ser inmunocomprometido. Osteopenia porque hay que inmunocomprometido. Entonces son pacientes que tienen que recibir sus vacunas todo el tiempo. Isquemia. ¿Qué será una isquemia mesentérica? Bien. ¿Y por qué? Aquí es muy común. ¿Qué puede provocar un infarto mesentérico? Infarto mesentérico. Aquí. ¿Por qué será tan común aquí? Más que todo
aquí, grande, sucre. ¿Ah? Alcohol. Ya no está mucho. Valle Grande, Sucre. Otros, Chagas. Chagas. Sí, el problema del Chagas, ¿cuál es el problema? Tengo él. ¿Qué puede provocar el Chagas? Pero no tiene nada que ver el megacolon con el infarto. ¿Qué tiene que ver el corazón con un infarto? A ver, ¿cuáles son las complicaciones del Chagas? El corazón, ¿qué le trae como complicación? Cardiomegalia, ¿no? Y esa cardiomegalia y ya. Disminución del gasto. Muy buena explicación, pero no. Casi. Pero para infarto de este tipo, no. Este tipo de dolor trae dolor abdominal. ¿Por qué viene el infarto? Pero el infarto sí se puede dar porque ya tengo un corazón grande. Cuando tengo el corazón grande, ¿cómo es el flujo? Las arterias coronarias se comprimen. No. El flujo es lento y en algunos lugares el flujo no es bueno. Y donde no hay buen flujo, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa con la sangre que no tiene buen flujo? Se coagula. Y una de las complicaciones de los pacientes chagásicos, ¿cuál es? Que haya trombos, coágulos ahí en el ventrículo, en la aurícula. Y si tengo un coágulo, ¿qué otra complicación más tiene los pacientes chagásicos aparte de que crece el corazón? El corazón. Embolizos. Pongo el estetoscopio, debe ser chagásico. ¿Por qué? Soplo por la cardiomegalia puede ser otra complicación. ¿Ya han escuchado mi chagas? Fuera del soplo. Arriba, ¿cuál? Fibrilación ventricular. Creo que van a dar examen de los más un rato. ¿Ah? Fibrilación auricular. ¿Qué es una fibrilación auricular? Es el temblor caótico de la Y ese temblor son sacudidas, ¿no? Y si tengo un trombo ahí que se está sacudiendo, ¿qué le va a pasar al trombo? se va a soltar. Si se desprende, van a salir fragmentos de coágulos. Y alguno de esos puede escapar hasta el mesenterio y provocar el infarto. Por eso es más importante. Oclusiva subclusiva, hernia estrangulada, vasculitis. Traumáticas. Traumatismo cerrado, pero ¿qué significa eso? Traumático, traumatismo abierto y cerrado. ¿Qué significa un traumatismo abierto? Arma cortopunzante donde algo ha entrado hasta aquí. Y cerrado, un buen golpe, como que me accidento con bicicleta contra el auto. Un golpe de mano me revienta mi vaso, pero el abdomen está. Origen extraperitoneal, torácicas, neumonía. La neumonía tiene dolor abdominal. ¿Qué tiene que ver una neumonía con mi abdomen? Y hasta hay una frontera que tenía para mí. Igual, en esta yo me voy a una neumonía, no era papeles. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Neumonía, apéndice. ¿Qué tendría que ver? No, apéndice, dolor abdominal. A ver, un paciente con neumonía, ¿qué ciclos y síntomas tiene? Tos, fiebre, hasta ahí no pasa nada. ¿Qué más tiene? Expectorante. Sigue sin pasar nada, algo más. ¿O será que expectorante te lo tragas y eso le provoca dolor abdominal? No creo. Crépitos, ¿qué más? Tetores, ¿qué más? ¿Dolor de qué tipo? Lenuritis. ¿Por qué dolía eso? ¿Y por qué? Cuando la neumonía está muy cerca de la pleura, provocaba inflamación de la pleura. Y si la neumonía es basal y por tanto puede irritar el peritón. Las neumonías basales pueden provocar. Obviamente una neumonía apical no me va a confundir con una apendicitis, pero una neumonía basal sí es peor si mi paciente es un niño que no sabe hablar. ¿Qué más? Embolia de pulmón, el tromboembolismo pulmonar por el mismo mecanismo. Infarto agudo de miocardio, eso creo que les queda claro, ¿no?
Pericarditis aguda también, muy similar. La insuficiencia cardíaca congestiva, ¿por qué? Por la de dolor abdominal. ¿Por? Genitourinarias. Pielonefritis, ¿qué es una pielonefritis? Pielonefritis, ¿qué es? El aparato pielonefritis. Nefritis. ¿Qué es esa? Pielonefritis. La inflamación del riñón. El riñón incluye el aparato pielonefritis, por eso se llaman pielonefritis. Agudo. La mayor causa de pielonefritis aguda es infección urinaria alta, que le llamamos. Las infecciones urinarias, que también van a entrar en este examen ahora que me acuerdo y puedo aprovechar para molestar. Las infecciones urinarias se clasifican en altas y bajas. Alta, ¿qué será? Y baja, ¿qué será? Baja, ¿qué sería baja? Letra, tiene una cistitis, una uretritis, eso. Y si es el riñón, una pielonefritis, eso. Altas y bajas. Ya cuando llevemos esto exactamente, les voy a explicar los signos y signos. Lisuria, polaquiuria, la puño-percusión dimórficos, y todo eso. Metabólicas, cetoacidosis diabética. Acá eso te falta referencia. ¿Por qué dolería cetoacidosis diabética? ¿Qué es la cetoacidosis diabética? ¿Tienen alguna idea? No han llevado así que no tienen obligación de saber, pero sí saben una idea. Diabética. ¿Qué les pasa a los diabéticos? ¿No? Es una complicación aguda de la diabetes. Las complicaciones agudas que vamos a llevar también por el caso endocrino, no creo que te falten. Las complicaciones agudas de la diabetes son la cetosis diabética, la hipoglicemia y el coma hiperosmolarno cetósico. ¿La diabetes qué es? Diabetes. Es una enfermedad de los hidratos de carbono, del metabolismo de los hidratos de carbono, que se caracteriza por hiperglicemia. Y no solamente es la glucosa, pero más lo conocemos porque la glucosa está elevada. ¿Y por qué se eleva la glucosa de un diabético? O porque no hay insulina o porque hay falla en los receptores de la insulina. La cetosis diabética es una complicación cuando falta insulina. Entonces, si no hay insulina, ¿para qué sirve la insulina? Si no ingresa glucosa a la célula, ¿qué va a pasar con la célula? ¿Para qué entra glucosa a la célula? Si no entra, ¿qué va a hacer la célula pobre que no tiene comidita? Va a morir. Busca una vía alterna de energía, como cuál. Grasitas. Las grasas las convierten en energía. A través del hígado viene la formación de los cuerpos. Otra cosa que pasa a los diabéticos que no tienen insulina en la cetosis diabética, si no tengo insulina y no puedo meter la glucosa a la célula, ¿qué va a pasar con la glucosa? Se va a acumular, ¿dónde? En la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar con mis niveles de azúcar? Subir. Y si se eleva mi azúcar por encima de 180, ¿qué va a pasar? Yo siempre les pongo insulina cuando está por encima de 180, ¿no? Se van a eliminar por el riñón. Para alrededor de la glucosa son 180. Si pasan 180, se va a eliminar. ¿Han visto orinar terrones de azúcar? No. ¿Qué orinan las personas normalmente? Agua. Entonces, si voy a orinar azúcar, ¿con qué más voy a orinar? Agua. Mucha agua. Porque le encanta la azúcar. Entonces, va a subir mi azúcar, voy a seguir orinando. ¿Y qué le va a pasar al paciente que orina? Se va a detener. Eso se llama, si orino mucho, ¿qué le voy a decir? ¿Qué tiene? Poliuria. Si tengo poliuria, me va a dar ¿la sed se llama? Bueno, ¿cómo se? El paciente está orinando, la cetosis diabética orina 8, 10 litros pierde de líquido. Si pierdo 10 litros de líquido, ¿qué va a pasar con mi líquido intravascular? Y si disminuye mi líquido intravascular, como todos los líquidos del cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Para qué sirve el líquido intravascular? ¿Cuál es ese? El que está dentro de los vasos. Si no tengo mucho líquido dentro de los vasos, ¿qué va a pasar? Sí, porque voy a tener menos gasto cardíaco.
¿Qué hago en compensación? ¿Quién no puede estar sin sangre? Entonces, ¿qué hago para evitar que se quede sin sangre? Vasoconstricción, perfecto. Incluido, ¿qué es lo que menos me importa? La piel. ¿Qué otra cosa me importa? Muy poco. Intestinos. Los vasos mesentéricos. Y si no le llegan sangre a los vasos mesentéricos, tengo isquemia. Si tengo isquemia, me duele. Por eso que duele a la citosis diabética. ¿Y cómo van a resolver el problema del dolor de la citosis? ¿Analgésicos? No. ¿O no? ¿Con qué les va a dejar de doler? Líquido. Voy a hidratar. Voy a llenar mi espacio intravascular y va a dejar de doler porque va a haber de nuevo flujo. Insuficiencia suprarrenal, algo parecido se altera la función. La aguda. La uremia, ¿qué es la uremia? Urea. La urea, ¿por qué? Es cuando se acumula mucha urea. ¿Por qué se acumula? Pues no se está eliminando. ¿En qué situación veo eso? En la insuficiencia renal, aguda o de cualquiera de las dos. Por encima de 200. Neurogénica, herpes zóster, no vamos a repetir porque ya conocemos el herpes zóster. O compresión de raíces nerviosas desde torácica 4 hasta torácica 12. Dice de ahí, dorsal 4. Es lo mismo. Y así acabamos el dolor. Vamos a volver a ver dolor cuando veamos las patologías, cuando veamos apendicitis, vamos a volver a ver dolor abdominal. Pasamos al siguiente tema, diarrea. ¿Qué es la diarrea? Más de 3 deposiciones al día de forma subjetiva. O, si quiero ser más objetivos, deposiciones que pesen más de 200 gramos. Salud. Tipos y clasificación. Diarrea aguda, ¿cuánto tiempo es? Menos de 2 semanas. Siempre les digo, siempre se sepa que es agudo. Crónico, menos de 2 semanas es agudo. ¿Y crónico cuánto sería? Más de... No. Y va a entrar a examen. Es una de las excepciones. Porque hay la diarrea crónica que es más de... Y hay una que se llama diarrea persistente. Aquí está metida. Sí, ahí. Creo que me olvidé hasta hoy. Van a revisar en su examen. Porque hace interesante. Diarreas agudas. ¿Cuál es la causa más frecuente de diarrea? Infección. ¿Y de las infecciones cuál es la más frecuente? ¿Ah? ¿El coli? No. A ver. Nunca te dicho diarrea. No, acá no has visto coli. Significa que no es tan común. Oiga, yo sé que es una diarrea muy importante, pero no sé, cuando yo era niño, sí, no es tan frecuente. Más gastritis, salmonela, sigue sin ser frecuente. Nunca han tenido diarrea. Adenovirus. No, es más común que la bacteria por pero no es la más común. Adenovirus. Virus. ¿Qué les ha dado el tratamiento cuando antibióticos? Y si la causa es el líquido, porque es viral, se resuelve. Y si es virus, no le damos antibiótico, obviamente. Porque si le damos antibiótico, ¿qué vamos a provocar? Peor todavía. No se trata las diarreas con antibióticos, a no ser que se demuestre que sea. ¿Se puede demostrar? Pero eso tarda 3 días. Examen directo. Moco fecal. Moco fecal sale un rato, ven al microscopio. Polimorfos nucleares es bacteriano. Mononucleares es viral. Listo, ya. Y cuando hay fiebre es más probable que sea bacteriano. Más probable, no es absoluto. Más probable. Si tienen fiebre, sí pueden pensar en fiebre. Ahora, de los más comunes el rotavirus y el adenovirus son los más comunes. Bacterianas, que no son tan comunes, pero las vemos de vez en cuando.
Escherichia coli enteromorrágica, el Campylobacterium, las shigella, salmonella, Clostridium difficile provocado por nosotros básicamente, Yersinia, las clamidias, parasitarias, la entamoeba histolítica que tiene una característica especial que viene con disentería. ¿Qué es disentería? Diarrea con sangre. Moco con, a ver, deposiciones con moco y sangre. Con sangre. La Giardia lambda, Cryptosporidium, la enterotoxinas, por esto es una bacteria, pero estas no, hay varios tipos de bacterias, estas no hacen daño a la bacteria, sino sus toxinas. El cólera, el Clostridium perfringens, Escherichia coli enterotoxigénica, el Bacillus cereus, el estafilococo dorado, que es muy común después de comerse pollitos. A ver, cólera, porque habría que mencionarlo, es una diarrea muy deshidrata. Han visto en el hospital, seguramente han tenido ver todavía uno que otro silla de ruedas con agujero ahí al medio, ¿no? Alguna caminata, no ha llegado a ver, están ahí por ahí. Era para el cólera, porque no les daba tiempo de llegar al baño. Entonces incluso las camillas tenían sus agujeros. No, yo no he visto, pero pensaron que eso era horrible lo que pasaba. Los ataúdes chorreaban también. Era una tetraciklina y se resolvía el problema. Bárbaro. Los antibióticos provocan diarrea, por eso no se les da. Lactulosa, laxantes, sorbitol. ¿Por qué producen diarrea? Lactulosa, laxantes, todo. La osmolaridad, son sustancias hiperosmolares que cuando entran al intestino, ¿qué hacen las sustancias hiperosmolares? ¿Y cuál es el tratamiento de la diarrea? Rehidratación. Rehidratación. Primero. Rehidratación. No, la fibra es para el estreñimiento. Prohibida la loperamida, porque el caso que graves en la cabeza. Y entonces, ¿para qué sirven los antidiarreicos? No se usan para ti, se usa para la diarrea. Pero cuando han demostrado de que no es infeccioso, ¿por qué no se les da la diarrea? Que la mayoría de las veces son infecciosas. ¿Por qué no se les da loperamida? ¿Qué hace la loperamida? Al disminuir el peristaltismo, ¿qué pasa si tengo una bacteria metida ahí? Y no se va a mover la bacteria. En vez de eliminarse, se va a multiplicar, puede provocar una sepsis. Puede matar a la bacteria. Prohibido. Salvo que hayan demostrado que no es infeccioso. O sea, enfermedad de Crohn, no son salvos. Diarrea crónica, inflamatorias, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, estas no van unidas, son casi iguales, son autoinmunes, afectan la mucosa, solo que la colitis ulcerosa más afecta al final del intestino y la enfermedad de Crohn es como que el parche, que ambos tienen disentería, consangrado, con hematoquesia. ¿Quiere hematoquesia? ¿Hematoquesia quiere? Hematoquesia. Y eran deposiciones melénicas. No, claro, sangre negra. Hematoquesia es sangre clara. ¿Para qué usábamos esa diferencia? Para ver si la frontera. ¿Dónde estaba la frontera? ¿Por qué se ponía negra en alta? ¿Quién se hacía contacto con él? Y el ácido clorhídrico después del ángulo 3 no hay, no puede haber por eso. Enteritis, radiogénica, malabsortiva, ¿qué enfermedad sería? Tratamiento para eso. Dieta libre de gluten. Pancreatitis crónica, sobrecrecimiento bacteriano, secretorias, el síndrome de Solinger-Ellison, que ese no han de escuchar. El síndrome de Solinger-Ellison es el aumento de la gastrina, aumento de la gastrinemia. Si hay más gastrina, la gastrina es el estímulo para que se forme ácido. Entonces, los pacientes que tienen síndrome de Solinger-Ellison, lo que tienen es gastritis, dolor urente y tienen diarrea. Tumor carcinoide, carcinoma de medular de tiroides. ¿Qué tiene que ver tiroides con carcinoma de tiroides con la diarrea?
aquí. Aumento de tabaco. Aumento de tabaco. Adenoma velloso, pues aumenta la película. Lipoma ¿dónde? Ahí, no es osmóticas, laxantes, de sacarinasas, de malitol y de sorbitol. Alteraciones de la motilidad, diabetes mellitus hace las dos cosas. Algunos pacientes prenden el peristaltismo y otros aceleran. Síndrome del intestino irritable, hipertiroidismo y esclerodermia por disminución de la absorción. ¿Con qué diagnóstico? ¿Qué van a presentar en la anamnesis? Investigar. ¿Qué han comido últimamente? ¿Dónde han comido? ¿Qué han viajado últimamente? La última semana, los días. Viajé. Alteraciones similares en otros miembros de la familia o de la comunidad. Han comido lo mismo. Procedencia de líquidos ingeridos. Esto es importante, aquí no se ve tanto, ya estamos acostumbrados a la contaminación. Pero en otros países se contamina un punto de agua para todo el barrio y todo el barrio es un plato de agua. Aquí no sucede porque ya está contaminado, ya estamos acostumbrados. Administración de antibióticos y factores de riesgo. Pasamos a constipación. Constipación es lo contrario de la diarrea. Estreñimiento, alteraciones en la función intestinal al intentar ocupar el intestino. Es más común en mujeres, en raza negra, en los pacientes sedentarios, en los pacientes de bajos ingresos por mala dieta, educación limitada, baja dieta, historia de abuso sexual, síndrome depresivo, ¿por qué baja dieta? Mayores de 65 años. Mayores de 65 años el sedentarismo es la misma causa. ¿Por qué? No se mueven tanto. ¿Y qué tiene que ver el movimiento con la constipación? No mueven, es un estímulo para él. Población urbana. Criterios diagnósticos. Roma 3 de estreñimiento crónico. Ellos hicieron sus criterios para decir que durante los últimos 3 meses debería haber 2 o más de los siguientes criterios. Esfuerzo defecatorio en más del 25% de las evacuaciones. Heces duras o caprinas en más del 25% de las evacuaciones. Heces caprinas, eso entra al examen y eso se escribe en la historia clínica. ¿Qué son heces caprinas? ¿De qué viene la palabra caprina? Viene de la cabra. La cabra, bonita altura, porque es caprinas. Sensaciones de evacuación incompleta en 25% de las evacuaciones. Sensación de obstrucción, bloqueo rectal. Las evacuaciones por lo menos. Maniobras manuales para facilitar las vidas, por ejemplo, sacar de las heces. Soportes en periné, en más del 25% de las evacuaciones. Menos de 3 evacuaciones por semana. Si cumple 2 de esos criterios, se considera estreñimiento crónico los últimos 3 meses. Clasificación aguda y crónica. La crónica se clasifica en funcional o primaria, o extracrónica o secundaria. Funcional o primaria, ¿qué significa funcional? Hemos visto varias veces la palabra funcional. Que no hay una alteración orgánica, nada, o sea, todo está funcionando aparentemente bien, pero tiene constipación. A ver, primaria, tránsito colónico puede ser, tenemos 3 posibilidades en la primaria. Que el tránsito colónico esté normal. El tránsito colónico es el lento. En el tránsito colónico lento, ¿por qué tendría que tener diarrea? ¿Qué tiene que ver la velocidad del tránsito con la diarrea? Nada que ver con la constipación. Aunque igual tiene que ver con la otra. Pero en el caso de la constipación, ¿qué tiene que ver el tránsito colónico lento con la constipación? Si se retrasa, va absorbiendo el agua. Eso, porque el colon sirve para absorber líquidos en una parte del colon. Entonces, si absorbo más, voy a desecar más, va a ser más difícil de evacuación. Disfunción del piso pelviano, porque hay una contracción de los músculos que tienen que abrirse para que haya ramificación. Ahí le llamamos el anismo, síndrome de cubo rectal, piso pelviano espástico o trastorno de la evacuación. Extracolónico secundaria, hábitos dietéticos, baja ingesta de fibras y líquidos. Anorexia, si no comen mucho, pues van a tener mucho que. Otra cosa. Fármacos.
Opioides, ¿cuáles son los opioides? Morfina. Más fácil de conseguir. La cocaína. El tramadol. Esos opioides disminuyen el transmisión, producen anticolinéricos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, más que todo la levodopa, bloqueadoras de los canales de calcio, diuréticos, antiácidos. Ese problema sí, les comenté a la clase. Los antiácidos, ¿cuáles conocen? El hidróxido de aluminio y magnesio y el mangandrato. Esos, si bien disminuyen el dolor de la acidez, pero como efecto secundario producen suplementos de hierro, calcio, aires, abuso de laxantes como la colesterolina, sucarapato. De los aires, la verdad que no me queda claro. Investiga. Endocrinos metabólicos, hipercalcemia, hipocalemia, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, diabetes, diarrea embarazo. Diabetes aquí está metida en la diarrea y en el estreñimiento, porque sus complicaciones son tanto la disminución del peritatismo como de la última. Depende del paciente. Alteraciones neurológicas, esclerosis múltiple, Parkinson, enfermedad autonómica o lesiones medulares. Enfermedades sistémicas y estructurales, cáncer de colon recto, estenosis del intestino por isquemia o radioterapia, vólvulo, ¿qué es el vólvulo? Torsión del intestino sobre su propio eje. Rectocele, ¿qué será? Sentir. Sal. Fisura anal, absceso perianal, hemorroides trombosadas, enfermedades de Fishburne, enfermedades de Chagas, que más o menos van igual con un dólico megacolon. Megacolon idiopático. Diagnóstico y anamnesis, síntomas asociados pueden venir con dolor abdominal, dolor intestinal. A pesar de todo, a veces vienen con 3 meses de posiciones, no sé por qué se aguantan tanto. Entonces, si tengo dolor abdominal, hay que pensar en intestino irritable. Si tengo dolor en región anal, hay que pensar en una anal. Signos de alarma de un trastorno orgánico: constipación aguda y persistente, pérdida de peso, hematoquesia y tienes anemia, más de 50 años, antecedentes personales de pólipos. ¿Qué son los pólipos? ¿Qué es un pólipo? Tumor tumoral que está pegado al intestino. ¿Qué más? Antecedentes familiares de cáncer de colon, dolor lumbar y signos y síntomas neurológicos. Necesidad de asumir posiciones inusuales durante la defecación, aunque se supone que esta es la posición natural. En Asia, la mayoría de los países son así. Entonces, eso les indica disfunción del piso perineal. Sensación de llenado a nivel rectal, prolapso rectal, intususcepción. ¿Se acuerdan que era? Les he enseñado que era intususcepción. Donde el intestino ingresa sobre su propia luz. ¿Qué más? Rectocele, ¿saben qué es? Uso de medicamentos, enfermedades sistémicas, neurológicas, hábitos dietéticos, factores relacionados como abuso sexual, depresión, trastornos de la alimentación, enfermedades. ¿Qué les preguntamos? El tiempo de evolución de los síntomas predominantes, presencia de constipación con algún síntoma de alarma. Se incorporó el paciente últimamente algún medicamento nuevo. Constipación en ancianos, deterioro del estado funcional, síndrome confusional agudo por deshidratación, anorexia, dolor abdominal, vómitos, impactación fecal, lo van a ver con otros nombres en los hospitales. Le dicen fecaloma, la impactación fecal. ¿Qué es el fecaloma? Se endurece la punta de las heces fecales y como se endurece no se mueve y empieza a acumular. ¿Y cómo le dan solución a eso? En la cabecita. Ya saben, pasa tu trabajo. Algunos, si se puede romper para excelente, no es.